Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, en esta ocasión se va a explicar lo que son las potencias y las leyes de los exponentes y durante el video se van a estar resolviendo varios ejercicios y ejemplos para que ustedes pues les quede lo más claro posible. Comencemos. Ok, empecemos por explicar qué son las potencias. Las potencias son una manera abreviada de escribir una multiplicación formada por varios números iguales. Son muy útiles para simplificar multiplicaciones donde se repite el mismo número. Las potencias están formadas por la base y por el exponente. ¿Quién es la base? Ok, la base es el número que se está multiplicando varias veces y el exponente es el número de veces que se va a multiplicar esa base. Esto es. Bien, veamos este ejemplo. Tenemos aquí un 3 elevado al cuadrado que es igual a 9. Ya estoy mencionando que este numerito 2 que está aquí como exponente, estoy diciendo que es un 3 al cuadrado. Ya habíamos visto anteriormente que un exponente 2 y un exponente 3 se dice cuadrado y cubo respectivamente. Si el exponente no es 2 ni 3, entonces simplemente vamos a decir 3 a la cuarta, 3 a la quinta, o bueno, la base que sea. En este caso estoy tomando como referencia el 3 que tenemos aquí a la y el exponente al que esté elevándose. Entonces, la base es 3, el exponente 2 y la potencia es 9. ¿Por qué la potencia es 9? Porque lo que estoy haciendo aquí es abreviar la multiplicación de la base, que es 3, y que me indica que se va a multiplicar por sí misma esa base dos veces. Es 3 al cuadrado. No es 3 por 2, es 3 por 3. El 3 dos veces. Podemos indicar la multiplicación con el puntito o podemos indicar la multiplicación con el paréntesis. No es que no se pueda indicar con el por de la que es la X que estamos acostumbrados a hacerlo, no es que no se pueda. Simplemente como ya trabajamos incógnitas, como ya trabajamos variables, como ya estamos trabajando con ecuaciones, pues no es lo más recomendable para no mal acostumbrarnos y confundirla con una variable X. Entonces vamos a evitar ocupar esta multiplicación y vamos a acostumbrarnos a poner el punto o el paréntesis. Entonces, 3 por 3, 9, en cualquiera de las dos formas. Lo que me indica el exponente es que esta base, que es el número 3, se está multiplicando por sí misma dos veces. Entonces, estoy abreviando esta parte con el exponente y la potencia es 9. Si por el contrario yo tuviera 2 a la cuarta, aquí como el exponente no es 2 ni 3, ya estoy mencionando 2 a la cuarta. La base es el número 2, el exponente es el número 4. ¿Qué me indica esto? Que la base se debe de multiplicar por sí misma 4 veces. No es 2 por 4, es el 2 4 veces. 1, 2, 3, 4. Y vamos a empezar a multiplicar, obviamente en orden, el primero por el segundo, lo que me da por el tercero, y así hasta terminar los cuatro números. Entonces, 2 por 2, 4. Aquí me dio 4. 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Entonces, la potencia es 16, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya quedó claro lo que es la base, el exponente y qué es lo que debemos hacer con ese exponente. Esta es la forma simplificada porque estoy abreviando la multiplicación y esta es la forma extendida o la forma desarrollada, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver ahora las leyes de los exponentes, que son unas reglas que se deben de seguir de acuerdo a ciertas características que vamos a observar ahorita. La primera ley es potencia con exponente 0 y base diferente de 0, es decir, vamos a tener una base, puede ser cualquier número entero, decimal, positivo, negativo, fraccionario, no importa cuál sea la base, siempre y cuando la base no sea 0, pero el exponente sí va a ser un número 0. Entonces, aquí esta ley nos dice que toda base o todo número con exponente 0 va a dar como resultado un 1. De manera automática va a ser un 1, sin más ni más. Simplemente, por ejemplo, aquí, a la 0, 1, 23 a la 0, 1, 9 17 avos a la 0, un 1. Y eso es todo lo que vamos a hacer. La siguiente ley nos dice que es la potencia con exponente igual a 1. Es decir, que toda base ahora, sea cual sea la base, que esté elevada a un exponente 1, nos va a dar como resultado la misma base. Es decir, como está elevada a la 1, no tiene que multiplicarse ni dos veces ni tres veces, simplemente se va a repetir y va a pasar exactamente igual la misma base. Por ejemplo, aquí a la 1, la base es A, va a seguir quedando A.
23 a la 1, la base es 23, seguirá quedando 23. 9/17 a la 1, seguirá quedando como 9/17. La siguiente ley dice, producto de potencias de base igual, es decir, cuando tenemos dos bases iguales multiplicándose, eso es muy importante, que estén multiplicándose, dos bases iguales. Las bases pueden ser letras, las bases pueden ser números. Entonces, dos bases iguales multiplicándose, la base va a pasar exactamente igual y únicamente se van a sumar, aquí me lo dice, se van a sumar sus exponentes. Entonces, la base queda igual y aquí vamos a sumar sus exponentes, ¿de acuerdo? Aquí sería 3 más 5. Entonces, me quedaría la base A y 3 más 5, 8. ¿De acuerdo? Aquí no se marcó bien el 5. Ok, bueno, más o menos. Luego acá tenemos esta siguiente producto de bases iguales, que es 2 al cubo por 2 al cubo. La base es 2, la base va a pasar igual, que es un 2, pero se van a sumar sus exponentes. En este caso el exponente es 3, el otro exponente también es 3, quedaría 2 a la 3 más 3, entonces quedaría la misma base de 2, pero la suma de sus exponentes entonces sería 6. Bases iguales, multiplicándose, la base pasa igual y los exponentes se suman, ¿de acuerdo? Muy bien, siguiente ley. Es para la división también de bases iguales. La ley anterior era que bases iguales multiplicándose se sumaban exponentes. Aquí, como la operación es contraria, la operación contraria a la multiplicación es la división, entonces también se va a hacer lo opuesto con sus exponentes. Si en la multiplicación se suman, en la división entonces se restan. Entonces aquí, esta ley nos dice, para dividir potencias de la misma base, sus exponentes se van a restar y la base va a pasar exactamente igual, solamente pasamos una vez la base y dejamos indicada la resta de exponentes y la resolvemos. A a la 5 entre a al cuadrado. La base A pasa igual y se van a restar sus exponentes, el del numerador menos el del denominador. Entonces la base queda igual y 5 menos 2, 3. 9 a la 12 entre 9 a la 8. Es la misma base, el 9 pasa igual como la misma base y hacemos la resta de los exponentes. 12 menos 8, entonces quedaría 9 a la 4, ¿de acuerdo? X a la 23 entre X a la 13. Aunque la X venga dividiéndose y la división venga aquí en una diagonal, nos sigue indicando que es una división. Entonces no importa que no venga de manera de fracción. Si viene con la diagonal, sigue siendo división. La base es X, la base pasa igual. Y la resta de los exponentes sería 23 menos 13. ¿De acuerdo? Serían entonces X a la 10. ¿Ok? Bien, siguiente. Tenemos potencia de un producto. También se conoce como ley distributiva de la potenciación con respecto de la multiplicación. ¿Qué significa esto? Esta ley establece que la multiplicación a, b, c, en este caso aquí como primer ejemplo, elevada a un exponente n, que es la enésima potencia, es decir, aquí cualquier número, y este simplemente es un ejemplo para ponerlo como de manera general. Es igual a cada uno de los factores elevado a esa potencia y luego multiplicado. ¿Qué significa esto? Que si tengo yo una serie de términos numéricos o entre numéricos y literales que todos están en un paréntesis y todos al mismo tiempo están afectados por un mismo exponente, significa que por separado cada una de esas bases se va a multiplicar por ese exponente. Es decir, aquí la A se va a ver afectada por ese exponente, el término B también se va a ver afectado por ese exponente y el término C también. Es decir, de manera individual, cada uno de los términos se va a ver afectado por ese exponente. Aquí en este caso de ser A, B y C se queda indicado como A a la N, B a la N y C a la N. Obviamente ahí no vamos a resolver nada, simplemente se va a dejar indicado para ejemplificar lo que aquí arribita se está mencionando. En el siguiente ejemplo tenemos 5A todo al cubo. Este 3 está afectando a todo el paréntesis 5A, por lo que separando los términos quedaría como 5 al cubo y A al cubo. Es decir, ese exponente cubo va a afectar a cada uno de los términos que está dentro del paréntesis.
Entonces, resolviendo esto quedaría 5 al cubo. 5 al cubo, lo voy a poner aquí. Recordemos que es la base multiplicándose por sí misma 3 veces. Entonces quedaría 5 por 5, 25. Por 5, 125. Entonces quedaría 125 y al cubo pues se queda indicada tal cual, a al cubo. Y ese sería el resultado de este ejercicio. Ok, aquí tenemos el siguiente que es potencia de una fracción. Es decir, cuando tenemos toda una fracción elevada a un exponente y que ese exponente afecta tanto el numerador como el denominador, es decir, que tanto el numerador como el denominador se van a ver afectados por ese exponente. Por ejemplo, aquí a sobre b a la n. Tanto a se va a ver afectada por el exponente n sobre b al exponente n. Es decir, el exponente lo vamos a aplicar tanto el de arriba como el de abajo, es decir, tanto el numerador como el denominador. Por ejemplo, aquí 3 cuartos a la cuarta. Tanto el 3 va a quedar a la cuarta como el 4 va a quedar a la cuarta. Es decir, el exponente lo voy a separar y lo voy a indicar para cada uno de los términos, tanto para el de arriba como para el de abajo. Entonces, resolvemos esto, quedaría de la siguiente manera. 3 a la cuarta sería multiplicar el 3 4 veces. La base es el 3, el exponente es el 4. Me está indicando que el 3 lo debo de multiplicar 4 veces. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Ahora bien, finalmente como todas son multiplicaciones, lo que puedo hacer es armar parejas de factores. Y a lo mejor así también puede ser un poco más fácil. Si yo sé que 3 por 3 es 9 y es otra pareja, 3 por 3 es 9, pues 9 por 9, entonces yo sé que me da 81. Y así lo puedo hacer también de otra manera y también es muy válido y a lo mejor más fácil. Y 4 a la cuarta. 4 a la cuarta también es multiplicar el 4 4 veces. La base es el 4, el exponente es el 4 y no es 4 por 4, es el 4 4 veces. Igual, 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, 256. O nuevamente puedo armar parejas, 4 por 4, 16, 4 por 4, 16 y 16 por 16, 256. Entonces, aquí me quedaría 81 sobre 256. ¿De acuerdo? Siguiente ley. Potencia de una potencia. Es decir, una base elevada a un exponente que a su vez se eleva a otro exponente. Es decir, un exponente elevado a otro exponente. ¿Cómo se va a resolver? Tengo una base que ya está elevada aquí a un exponente, pero que a su vez todo se está elevando a un exponente. Exponente elevado a otro exponente, los exponentes, ¿qué voy a hacer con ellos? Se van a multiplicar entre sí. Es decir, los dos exponentes se van a multiplicar de tal manera que aquí me quedaría entonces la base pasa igual y multiplicaría en este caso, arriba tengo el exponente m por el exponente n, ¿de acuerdo? Entonces, así se quedaría. En el caso de a, porque bueno, las letras no se van a multiplicar, nada más se quedan indicadas como en m por n. En el siguiente ejemplo, 2 a la cuarta al cuadrado. 2 ya está elevada a la cuarta, pero además se está pidiendo que se eleve al cuadrado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es simplificar los exponentes, de tal manera que la base 2 pasa igual y el exponente 4 se va a multiplicar por el exponente 2, exponente elevado a exponente, los exponentes se multiplican entre sí. Entonces quedaría 2 como la 4 por 2, 8. Y lo podemos dejar así para no multiplicar el 2 8 veces, se puede dejar así indicado, a menos que el ejercicio en particular les diga que lo pongan con el resultado completo, pero si no, hasta ahí lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? ¿Ya vieron qué fácil es? Ok, seguimos. La potencia de un número con exponente negativo. Siempre que tengamos un número con exponente negativo, este va a ser igual al inverso del número elevado al exponente positivo. ¿Qué significa eso del inverso? Simplemente significa ponerlo en una división. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de a la menos n y ya me están indicando que queda 1 sobre a la n. Es decir, lo voy a pasar dividiendo. Si este es un número entero, simplemente lo paso en denominador. Arriba, como no tengo ningún término numérico, pues no puede quedar el hueco, le ponemos un 1. Evidentemente, ese término numérico tiene que ser diferente de 0. Por ejemplo, 2 a la menos 3.
automáticamente vamos a tener que poner una fracción porque vamos a poner su inverso. Este 2 lo pasamos al denominador, pero junto con su exponente. Pero el exponente, como aquí me indica, va a pasar ya positivo. Ya no lo voy a indicar negativo. Ya lo estoy pasando con su parte inversa o con su representación inversa. Entonces quedaría 2 a la 3, ya no a la menos 3. Arriba no podemos dejar el espacio así vacío. Le ponemos como un coeficiente para formar la fracción un 1. Y es todo lo que vamos a hacer cuando tengamos un exponente negativo. Si por ejemplo yo tengo 5 a la menos 2, me quedaría entonces que voy a poner la fracción, el inverso quedaría entonces en el denominador 5 al cuadrado y el cuadrado positivo, y arriba, como no tengo ningún término, no podemos dejar el espacio en blanco, le ponemos simplemente un 1 y quedaría 1 sobre 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora tenemos la siguiente ley, que es fracciones en los exponentes. Cuando tenemos una base que está elevada a un exponente fraccionario, automáticamente un exponente fraccionario nos va a indicar una raíz, en donde el denominador va a indicar el índice de la raíz. El índice de la raíz es qué tipo de raíz es. Cuando yo veo este símbolo, automáticamente la raíz es cuadrada. No necesito ponerle ningún numerito ahí para saber que es cuadrada, es decir, no tengo que ponerle ningún 2. Pero si la raíz ya es una raíz cúbica, ya es una raíz cuarta, ya es una raíz quinta, entonces sí indicamos aquí este numerito, raíz cuarta, raíz quinta, etc. Ese numerito que va aquí es el índice. Entonces, aquí me está indicando que es una raíz cuadrada. La raíz cuadrada, repito, no lleva el número 2. Automáticamente el polo símbolo me hace referencia a que es una raíz cuadrada. Raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, etc. Entonces, el denominador de la fracción me indica el índice de la raíz. Aquí está. Y el numerador me va a indicar el exponente de esa base. Entonces, si yo voy a transformar este 5 a la 2 tercios en una raíz, sería la base 5 al cuadrado todo en una raíz cúbica. O viceversa, si tengo yo, por ejemplo, aquí la raíz cuadrada de 5 a la 7 y lo voy a expresar con exponente fraccionario, la base es 5, el exponente de la base es 7 y sobre el índice de la raíz, que en este caso el índice, como no tiene numerito, automáticamente es 2. Entonces quedaría 5 a la 7 medios. El exponente fraccionario, automáticamente yo sé que viene o representa un radical. Por ejemplo aquí, 7 a la 5 tercios. Entonces aquí sí debo de indicar la raíz, porque me están dando el exponente con fracción, y vamos a hacer entonces al revés. El 7 es la base, el exponente de 7 es el número 5, y la raíz es el número 3. Entonces una raíz cúbica, por lo que sí debo de indicar la raíz, sí debo de poner el número 3, el exponente es 5, ay no se marca bien, el exponente es 5 y la base es 7. Ay, déjenme corregir esto porque quedó como muy raro aquí, ni se distingue. Entonces, es la raíz cúbica de 7 a la quinta. ¿De acuerdo? Denominador me indica el índice, numerador, el exponente y bueno, la base pues obviamente es esta. ¿Ok? Ya vieron que son realmente leyes muy sencillas, muy prácticas, muy útiles y además como muy fáciles. Obviamente tenemos que practicarlas y por eso vamos a resolver unos ejercicios para irnos aprendiendo poco a poco. Muy bien, ahora vamos a resolver estos ejercicios para que nos quede mucho más claro todas estas leyes. Por ejemplo, aquí me dicen, simplifica empleando las leyes de los exponentes. Ok, tengo 3 al cubo por 3 a la cuarta por 3. Ojo, si no tenemos exponente en una base, recuerden que ya hemos visto términos semejantes, términos algebraicos, en general que cuando un término no tiene signos positivo, al igual que cuando un término no tiene exponente o coeficiente, es un 1. Entonces, si este 3 no tiene aparentemente exponente, este va a ser un 1, ¿de acuerdo? Ahora bien, están multiplicándose. La base es la misma. Productos de bases iguales, sus exponentes se suman. Por lo tanto, va a quedar 3 a la 3
más 4 más 1, que son los exponentes. Entonces quedaría 3 más 4, 7 más 1, 8. Y ya estamos simplificando con las leyes de exponentes y nos quedaría de esta manera. Siguiente ejemplo, 5 a la 7 entre 5 al cubo. Estos dos puntitos me están indicando que es una división. Recuerden que la división no solamente viene a manera de fracción, sino podemos encontrarla con los dos puntitos o con los dos puntitos y la rayita en medio. Entonces, división de bases iguales, los exponentes se restan, la base pasa igual y los exponentes se van a restar. Quedaría 7 menos 3. La base queda igual y 7 menos 3, 4. Siguiente, 5 al cubo a la cuarta es exponente o potencia de potencia. Es un exponente elevado a otro exponente. ¿Qué hacíamos? Exponente elevado a otro exponente. Los exponentes se multiplican entre sí. La base es 5 y entonces se va a multiplicar el exponente 3 por el exponente 4. Exponente por exponente quedaría 3 por 4, 12. Y es como nos quedaría simplificada esa expresión. 2 a la 5 por 2 a la 4 por 2, nuevamente 2 aquí aparentemente no tiene exponente, recordemos entonces que es un 1. La base es 2, la base pasa igual y como estamos multiplicando bases iguales, sus exponentes se van a sumar, sería 5 más 4 más 1. Ay, aquí no se marca bien. 5 más 4 más 1, quedaría entonces la base 2. 5 más 4, 9, más 1, 10. Entonces quedaría 2 a la 10. Por ejemplo aquí, 2 a la 7 entre 2 a la 6. División de bases iguales, la base pasa igual y los exponentes se restan. Quedaría 7 menos 6. 7 del primer término o del que va en el numerador, menos 6, que es el exponente del segundo término, la base queda igual. 7 menos 6, 1. El 1 ya no es necesario ponerlo porque automáticamente sabríamos que lo tiene. 9 al cubo al cuadrado. Entonces aquí la base pasa igual y exponente elevado a exponente, los exponentes se multiplican entre sí. Quedaría exponente 3 por exponente 2. Entonces quedaría 9 a la 3 por 2, 6. 8 al cuadrado al cubo. Nuevamente exponente elevado a exponente, la base pasa igual y quedaría exponente 2 por exponente 3. Y quedaría nuevamente 2 por 3, 6. En este siguiente ejemplo tenemos 5 al cubo, a la cuarta y a la vez al cuadrado. Ok, ¿cómo se va a resolver esta que tiene 3 exponentes ahora? Es un ejemplo similar o basándose en la misma ley de los dos incisos anteriores de potencia elevada a la potencia. Vamos a empezar a resolver de lo que está más adentro a lo que está más afuera. Es decir, primero voy a resolver estas dos potencias y el resultado por la que quede. Entonces, aquí nos quedaría la base que es 5 y 3 por 4, que son las primeras dos potencias que aparecen, el 3 elevada a la 4. Entonces, y luego todo eso va a estar al cuadrado, por lo que nos quedaría 5 a la 3 por 4, 12, y luego faltaría elevarlo al cuadrado. Y ahora sí, aquí ya tengo potencia, nuevamente elevada a otra potencia, por lo que quedaría 5 a la 12 por 2. Entonces me quedaría finalmente 5 a la 12 por 2, 24. Y finalmente es como quedaría este ejemplo. Ok, vamos a resolver ahora estos para que quede más claro todavía. Sí son varios, pero así ya quedaría mucho más claro. Por ejemplo, en este que tenemos aquí, 6 al cuadrado entre 6 a la cuarta. Bases iguales dividiéndose, los exponentes se restan. Ponemos el 6, que es la misma base, y el 2 del exponente de arriba, menos el 4, que es el exponente de abajo. Entonces me quedaría 6 a la 2 menos 4. Ojo, aquí 2 menos 4, la diferencia es 2, pero 2 es positivo y 4 es negativo, por lo que me quedaría 6 a la menos 2. 2 menos 4 es menos 2, por lo que al momento de que me queda 6 a la menos 2, aquí podemos aplicar la otra ley, que es una base elevada a un exponente negativo. ¿Cómo lo represento? Con su inverso. Ponemos 6 al cuadrado ya con el exponente positivo en la parte del denominador y arriba simplemente ponemos el 1. Aquí
Tenemos tanto el 5 como el 2 como el 3 multiplicándose todos dentro del paréntesis, pero cada uno elevado a la cuarta. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente elevar 5 a la cuarta, 2 a la cuarta y 3 a la cuarta. El exponente 4 está afectando a cada una de estas bases. Y ya podremos multiplicarlos. 5 a la cuarta, lo que me dé de resultado, 2 a la cuarta y 3 a la cuarta. Pero como estos están multiplicándose a su vez, luego tendría que multiplicar todos los resultados, cosa que haría un numerote súper grande, entonces creo que no nos conviene. Únicamente me están pidiendo que lo simplifique, no que resuelva todas las multiplicaciones, por lo que lo vamos a dejar indicado solamente hasta ahí. Ya que si multiplicamos 5 a la cuarta, 2 a la cuarta y 3 a la cuarta, y luego a su vez multiplicamos esos resultados, porque finalmente aquí me está indicando que se está multiplicando, pues nos va a quedar un número enorme. No es el caso, entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Siguiente, 3 a la cuarta elevado a la cuarta es potencia de potencia. Significa que el exponente 4 se va a multiplicar por el exponente 4. Entonces quedaría 4 por 4, 16. Y nos quedaría de esa manera. 4 a la menos 8. Ok, aplicamos el inverso porque es un exponente negativo. El 4 pasa al denominador con el 8 positivo y arriba simplemente ponemos el 1. 10 a la 7 entre 10 a la 4. ¿Se dan cuenta que ya vamos haciéndolas un poquito más rápido porque ya estamos agarrando práctica con estas leyes? Entonces, 10 a la 7 entre 10 a la 4. Bases iguales dividiéndose, los exponentes se van a restar. La base pasa igual y restamos los exponentes. Sería 7 menos 4, sería 7 menos 4, 3. M a la 1 medio. Ya vimos que exponente fraccionario es una raíz. Entonces, la m es la base, el exponente es 1, como es un 1 no lo voy a indicar, y la raíz, el índice me indica que es una raíz cuadrada. No es necesario poner el 2, automáticamente el símbolo ya me indica que es una raíz cuadrada. 5 a la 2 tercios, nuevamente, como es un exponente fraccionario, ya sé que va a ir una raíz, la base es el número 5, el exponente es el número 2, y el índice es una raíz cúbica. Como aquí sí ya no es cuadrada, ya tengo que indicar el índice con el 3. 6 a la menos 10 en este siguiente ejemplo. Nuevamente, exponente negativo, aplicamos el inverso, quedaría 6 en el denominador, como 10 con exponente positivo, y arriba para que no quede el espacio ponemos un 1. 2 al cuadrado a la cuarta, nuevamente tenemos una base elevada a un exponente, a su vez elevada a otro exponente, potencia de potencia, la base pasa igual, y los exponentes se multiplican entre sí. Entonces quedaría 2 a la 2 por 4, 8. Aquí tenemos 8 a la 0 por 8 al cubo, por 8 a la 10, por 8 a la menos 2. Todas son bases iguales y todas están multiplicándose. Entonces, bases iguales multiplicándose, los exponentes se suman. Pero aquí tenemos el caso de tener un 8 a la 0. Y 8 a la 0 ya vimos que por leyes de exponentes toda base elevada a la 0 me va a dar 1 automáticamente. Entonces, aquí voy a tener yo un 1 por el cual multiplicar. ¿Por qué? Porque toda base elevada a la 0 automáticamente es 1. Entonces, ahí tengo que respetar esa ley. Y aquí me quedaría entonces 1 por lo que me da 8, sumando todos los demás exponentes, que es el exponente 3 más el exponente 10 más el exponente menos 2, en este caso quedó negativo, entonces voy a ponerlo como el menos 2. Finalmente me quedaría como el 1 que tenemos ahí por 8 a la 3 más 10, 13, 13 menos 2, 11. El 1 realmente no me está afectando, finalmente 8 a la 11 por 1, pues quedaría finalmente como 8 a la 11 y es como quedaría simplificada toda esta producto de bases iguales. Siguiente, m al cuadrado por m a la quinta por m a la menos 3 por m a la 1. Producto de bases iguales, la base pasa igual y los exponentes se suman. Voy a sumar 2 más 5 menos 3 porque es el exponente que me indican que tengo, más el exponente 1. Recuerden, no hay exponente, automáticamente es 1. Entonces quedaría m a la 2 más 5, 7. 7 menos 3, 4. 4 más 1, 5. Finalmente quedaría como m a la quinta. ¿De acuerdo? En el acero, muy fácil, toda base elevada al acero automáticamente da 1. Esta base, 425 a la 1, también muy fácil, toda base elevada a la 1, da como resultado
da como resultado, perdón, la misma base, quedaría 425. Aquí tenemos 3 a la 2 tercios a la 4 quintos. Sí, es una fracción, ya sé que tiene que ser una raíz, pero tenemos potencia de potencia. Entonces, primero lo que debo de hacer es tener un solo exponente, una sola potencia, y esa al final pasarla con la raíz. Entonces, como tenemos potencia de potencia, es multiplicar. La base pasa igual y se multiplican sus exponentes. Aquí tendríamos 2 tercios por 4 quintos, que es exponente multiplicando exponente. Quedaría, recuerden que la multiplicación de fracciones es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces quedaría 2 por 4, 8, 3 por 5, 15. Y nos va a dar 8 quinceavos. Ok, lo podemos dejar así o lo podemos representar con el radical, que finalmente nos quedaría de esta manera. La base es 3, el exponente es 8 y en este caso quedaría con un índice 15 en la raíz, ¿de acuerdo? Y es como quedaría finalmente este ejemplo, que por ser números tan grandotes, aquí podemos dejarlo como resultado y también es correcto. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya quedado claro este ejercicio, estos ejercicios que resolvimos, fueron varios. Tratamos de abarcar todas las leyes de los exponentes. Mucha suerte en sus ejercicios que ustedes hagan. Que les vaya muy bien. Hasta luego.